Atención a la última hora de la Casa Real Española, porque ya sabemos el porqué de la ausencia de Leticia en el funeral de Tatiana Radziwiłł en París, al que solo acudieron Felipe, la reina Sofía y sus hermanas Elena y Cristina en este caso. Se avecina lío, se avecina tormenta. Más allá de esta ausencia, en este caso de nuevo entre padre e hijo, y parece que por los temas que ahora mismo son tendencia en el mundo, me estoy refiriendo, bueno, pues a la situación geopolítica, Venezuela, Irán, Groenlandia, Donald Trump, Estados Unidos. Bueno, pues se ha destapado después de los discursos que ha dado Felipe VI, en este caso de concordia con todos estos temas. Pues Juan Carlos I se ha destapado que tiene relación con cosas que están pasando ahora mismo en el mundo, en concreto con Irán, pero esto afecta, ya digo, a absolutamente todo. Y por si fuera poco, tenemos también novedades de la Casa Real Británica, que también está relacionado con todo esto. Hay que hilar muchos temas y lo vamos a hacer empezando con la última columna de Jaime Peñafiel. En este caso, bueno, pues celebrando los 88 años de Juan Carlos, lo ha definido como un hombre que ha sabido siempre poner en acción las tres facultades que tiene que llevar todo hombre: la razón, que esclarece y domina, el coraje para actuar y los sentidos que obedecen. Alguna pullita, porque dice que Juan Carlos se convirtió en rey de todos los españoles porque Franco así lo quiso, instaurando una nueva monarquía, pasando por la figura, en este caso, del conde de Barcelona, el padre de Juan Carlos. Dice: de Juan Carlos puede decirse que es lo único bueno que dejó el generalísimo. ¿Qué hubiera sido don Juanito de no haber sido rey? Dios me ha colocado en este puesto y no puedo elegir no ser abogado, ni economista, ni ingeniero, porque tenía que ser rey. Nunca he podido responder en concreto a preguntas como estas. Quizás hubiera sido marino, o aviador, o ingeniero, no estoy seguro. ¿Acaso lo que quiero decir es lo que me hubiera gustado hacer, que no sé si es lo que hubiera hecho? Esta respuesta se la ofreció el emérito a Jaime Peñafiel en su momento, y la verdad, Peñafiel desmonta un poquito todo esto diciendo que fue mal estudiante. Hace referencia a su primer profesor, quien le amonestaría por su falta de aplicación. La verdad es que dentro de todo, dice que algún día Juan Carlos perdió la libertad. Hace referencia en este caso pues también a Leticia. Bueno, en fin. Voy a leer el último párrafo de la columna porque me llama la atención la retranca que tiene Jaime Peñafiel en este sentido. Por empezar así un poquito suave, porque ahora ya digo que vienen cositas un poquito más serias. Dice: ese día de septiembre de 1948 comenzó a saber que no era posible una doble vida que consistía en tetas y sopas. La corona real tiene espinas y su vida ha de ser ejemplarizante, porque así, solo así, se justifica la institución, y a veces ni siquiera así. Desgraciadamente no lo fue, no lo ha sido, porque la vida de Juan Carlos está llena de luces y sombras. Bueno, dice, hace referencia al cumpleaños discreto y menciona, bueno, pues un montón de amigos, empresarios suyos como Pedro Campos, bueno, y 10 más, pero me llama la atención que incluye, y no sé si quiere decir algo, a la que él llama ilustre dama Esther Koplovich. Muy fuerte, ¿no? Bueno. Pues a ver, se ha filtrado el motivo de la ausencia, en este caso de Leticia, en el funeral de París. Bien, ayer dijimos un poco quiénes fueron las personas que acudieron al sepelio de Tatiana Radziwiłł, y en este sentido llamaba la atención la ausencia de Leticia. Bueno, pues ahora los medios españoles dicen que al parecer todo estaba planeado. Que nos fijemos también en otra ausencia importante, que es la mujer de Pablo de Grecia, Marie Chantal, que tampoco acudió.
Dice, es una coincidencia que parece que estaba minuciosamente planeada. ¿Por qué? No lo dicen, lo insinúan. Dice, a pesar de mantener cierta relación con Tatiana Radziwill, han dejado que sea el círculo más cercano a la princesa quien se ha despedido de ella en una íntima misa de la que no se han difundido imágenes, más allá de las que os mostramos ayer en el vídeo, con imágenes de, ya lo dijimos, de Point de Vue, de una agencia de prensa francesa, en las que pudimos ver un poco los exteriores, a Felipe, a la reina Sofía, a las infantas y en este caso un poco a la familia de Grecia. Dice, se preguntan que claro, que era habitual ver a la reina Leticia junto a Tatiana Radziwill, especialmente en verano, y que bueno, que como se trataba de un viaje privado, pues que en este sentido Zarzuela no ha dado ningún tipo de explicaciones. Hacen el paralelismo, dicen que ha ocurrido lo mismo con la familia griega y que Marie Chantal optaba por no acudir junto a su marido, que en este caso acompañaba a su madre y a su hermana Alexia. Dice, el entendimiento entre las dos ramas de la familia ha sido siempre cercano, han pasado mucho tiempo juntos y de hecho las infantas, Elena y Cristina, consideran a Alexia de Grecia como una hermana más. Dice, la hija de Constantino ha sido una pieza fundamental en los momentos difíciles de la infanta Cristina. Y bueno, pues dicen también que Leonor y Sofía, os he puesto estas imágenes del día que Leonor jura la Constitución, porque quería pasar más tiempo, en este caso, con sus hijas. Yo diría que Leonor se incorporó, si no al día siguiente, al siguiente, después de la Pascua Militar, ya a la Academia del Aire de Murcia. Sí sabíamos que Sofía se incorpora ya esta semana, de nuevo a las clases, y que estaba por aquí, por España, pero bueno, pues a mí me ha llamado poderosamente la atención. Felipe se queda en París, Felipe tiene agenda por allí. Aparte de este funeral, que insisto, todos los medios, es un acto privado. Bueno, es un acto privado, pero entiendo que tiene interés informativo, ¿no? Bueno, la nueva cita que tiene, y aquí ya nos ponemos un poquito más serios por el tema, el tema tendencia mundial, el tema de geopolítica, es porque va a tener una relación, un encuentro, porque he dicho relación, un encuentro, sí, cuya relación es institucional, con Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Con él va a participar en la inauguración de la exposición El Gran Delfín, y es una muestra dedicada a la figura del príncipe Luis de Francia, que es una de las personalidades más singulares de la monarquía francesa. Dicen que tienen una relación excelente. En los últimos discursos de Felipe, aunque prudente, pues se ha pedido, entre otras cosas, pues que Venezuela sea para los venezolanos. No nos vamos a meter ahí, pero yo sí os recomiendo, en el otro canal JDC estamos hablando del tema de Venezuela y es bastante fuerte porque la percepción general es que hay bastante incertidumbre. Euforia por la salida de Maduro, pero incertidumbre un poco con lo que va a pasar. Alguna gente que ya ven a Trump como un superhéroe están llamando a Venezuela el Estado 51, que quieren que Estados Unidos absorba a Venezuela y se convierta en uno de sus estados para así prosperar. Yo no sé ya si se nos está yendo la cabeza, pero la cosa está fuerte. A ver, es significativo este encuentro que van a tener, ya digo, y ahora lo hilamos con el tema de Juan Carlos, que también está relacionado con esto, en una posición totalmente antagónica a la de Felipe VI. Francia ha sido uno de los países que se ha sumado junto a España, Alemania, Italia, Reino Unido, la vieja Europa, los países más importantes. Creo que también está Polonia y Dinamarca, si no me equivoco. Bueno, Dinamarca ahora ha dicho que sí quiere negociar con el tema Groenlandia, que han dicho que lo de Groenlandia que no es así. O sea, que tú no vienes aquí
que porque hayas hecho lo de Maduro, esto no te da aquí derecho a invadir países ni nada. El asunto está en que mientras Europa está siendo diplomática, aquí todos estamos asistiendo a un espectáculo totalmente megalomaníaco del presidente de Estados Unidos, que está haciendo del mundo, de los países, de sus ciudadanos y sobre todo de personas, su auténtico patio de recreo. Así que no creo que se espere ningún tipo de declaración fuerte en este sentido, porque aquí en Europa jugamos más bien a la prudencia, pero bueno, pues ya Felipe se queda allí hasta el próximo martes. Bien, estaba muy tranquilo Juan Carlos I, estaba muy tranquilo el emérito. Ayer todos vimos, bueno, y hoy hemos visto unas imágenes, lo de las protestas en Irán. Se estaban dando. Irán es un país aliado de Venezuela. Ya ha habido, de hecho, opositores al chavismo que han dicho, ojito, porque había unos vínculos bastante importantes y ahora de repente, con lo de Maduro, pues pasa esto en Irán. Irán es un régimen teocrático. Hay alguna gente que se cree que es de izquierdas por los pactos que tiene con algunos países como Venezuela. Pero no, nada que ver. Ahí el principal opositor se llama Reza Pahlavi, es el hijo del último Shah de Persia. Y atención, porque se está fijando en Juan Carlos I, en la figura de Juan Carlos I, con el que tuvo relación, me parece, en este caso Juan Carlos con su padre, para una posible transición en Irán. Este señor se encuentra exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica del 79 y ha puesto a España como ejemplo de lo que podría ser un futuro democrático y pacífico para su país. En un reciente mensaje dirigido al pueblo iraní desde Washington, el líder opositor ha elogiado el proceso de la transición española y ha puesto en valor la figura de Juan Carlos I. Bien, con todo lo que está pasando en el mundo, yo sinceramente dudo que Juan Carlos I, con todo lo que tiene con su familia, se meta ahora en estos temas. El asunto es que, bueno, pues así ha sido requerido otras veces, como lo son, digamos, los expresidentes, y sabemos que por ahí también hay polémicas, de expresidentes democráticos de España, para acudir a otros países como observadores internacionales, como consejeros incluso, para, bueno, llevar a cabo la democracia o dar lecciones en este sentido de cómo se gestiona un país. El asunto es que este señor Pahlavi destaca la figura de Juan Carlos I como un referente por su capacidad de unir al país en un momento de transformación histórica. Dice que aspira a ser un facilitador del cambio y no un símbolo de división. Dice que su objetivo no es reinstaurar la monarquía, aunque parece que sí. Dice que lo que quiere es impulsar un proceso democrático en el que los propios iraníes decidan el futuro de su nación mediante un referéndum libre. El asunto es que nos encontramos con algo parecido a lo de Venezuela. Es decir, cualquier cosa que venga, que sea solo un poquito mejor o menos peor, se va a aceptar y se va a coger, pues ya digo, la gente lo va a abrazar, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en Venezuela, que todavía estamos, pues eso, raros porque hubo unas elecciones robadas por Nicolás Maduro, donde hubo un presidente electo que parece que ahora no pinta nada, Edmundo González, y también hubo una opositora deshabilitada que ahora también, metafóricamente, también lo ha sido, fue deshabilitada por Maduro y ahora también por Donald Trump. Y bueno, pues Donald Trump dice que se queda con el país, también está metiendo un poco las narices en Irán. Este señor es bastante cercano a Donald Trump, y ya digo, el único mérito, entre comillas, es que es hijo del Shah de Persia, del último Shah de Persia. No hay más. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, yo personalmente no lo sé, porque tampoco puedo hablar yo por Juan Carlos I, pero dudaría que se metiese ahora en este tipo de fregados.
Lo cierto es que él tiene buena relación, en este caso con los países islámicos, ya se ha visto el porqué de su exilio y el porqué de muchas cosas. Podría utilizarlo esto como trampolín para volver a reivindicar su figura que no quedó lo suficiente reivindicada en el libro, sí. Le enfrentaría con su propio país, le enfrentaría con su hijo. ¿Le merecería la pena? Pues ya digo, aquí va a tener que tener una fuerte diatriba y yo espero que efectivamente desde Zarzuela, bueno, le digan en qué se tiene que meter, en este caso, alguien que entre comillas representa a España y en qué no. Y yo, particularmente, estaría feliz de que se reinstaurara la democracia, por supuesto, en Irán. Hay que conocer la situación, es bastante compleja, pero están bajo un yugo de una dictadura. Vaya. Bueno, no sé si Juan Carlos es la figura en este caso a seguir y no sé tampoco cómo habrán sentado estas palabras de Reza Pahlavi sobre Juan Carlos en Zarzuela. Pero bueno, por ahí se avecina, ya digo, otra polémica. Estamos un poquito todos a la expectativa de lo que está pasando en el mundo. Y por seguir con monarquías, el príncipe Harry va a volver a Reino Unido, sí. Es verdad que se está diciendo no va a haber visitas al rey, va a los tribunales como su segundo hogar. Recordemos que hace unos meses, hace unas semanas, hubo una cena de gala, un viaje diplomático del presidente Donald Trump, su mujer Melania, y se reunieron con la familia real, Carlos, Camila, el príncipe William y Kate Middleton. De allí salieron todos maravillados, se llegaron a acuerdos económicos. Ahora Reino Unido está un poquito de uñas por el tema de Groenlandia. Y la figura de Harry se está utilizando un poco también como moneda política. A ver, desde siempre Harry ha sido la oveja negra para los tabloides británicos, en este caso. Y por ahí está también la figura de Donald Trump. Donald Trump no quiere a Harry y ya ha amenazado incluso con deportarlo. Efectivamente, Harry no va a volver al Reino Unido porque se ha deportado. Tiene una segunda opción que es irse a Canadá. Pero bueno, esto llama bastante la atención. Dicen que todo lo que se está forzando es para que Trump pues se deshaga un poco de Harry, que no lo quiere en Estados Unidos, vaya, que se vaya a su país, que se vaya a Reino Unido y luego él colocarse las medallitas de que ha sido el conciliador entre Harry y su familia. Parece ya que el vídeo va sobre Donald Trump, pero es que de verdad, o sea, se cuela en todos los temas. Es bastante fuerte. William tiene una opinión bastante radical en este sentido. Él opina que Harry se busque un poquito las habichuelas. Está ganando juicios. Cada vez que gana un juicio le vienen 50.000 artículos negativos sobre él que cuentan absurdeces, que muchas de ellas pues rozan la fantasía. Y por otro lado, pues ya digo, en Estados Unidos se ha visto a Carlos, Camila, William y Kate Middleton como aliados no de Estados Unidos, sino del gobierno de Donald Trump a partir de esa cena de gala, donde se observó muy buen rollo entre todos y a un Donald Trump bastante cómodo, curiosamente, para ser republicano en la monarquía más fuerte que existe en Europa. Por lo menos a nivel popular, ¿no? La más rica, si no me equivoco, es la de Luxemburgo. Bueno, pues estas son un poquito las noticias de monarquía hoy, que es que al final afecta todo lo que está pasando en el mundo. Yo lo de Leticia creo que sí se deberían dar algunas explicaciones, aunque sea por medio de filtraciones. El asunto de Felipe creo que está haciendo como otros monarcas, que con un discurso prudente pues están apelando un poco a ciertos valores
que no parece que sean los que vayan en consonancia con las ideas que en este caso tiene el presidente de Estados Unidos. Lo de Juan Carlos va a ser fuerte, el hecho de que Reza Pahlaví lo haya nombrado, y veremos cuál va a ser su posición. Entiendo y creo que todo el mundo debería entender que Juan Carlos ya no está para ciertos trotes, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo dejo un poco por ahí, pero sí es verdad que hay artículos explorando esa relación que puede provocar, ya digo, un nuevo cisma con Juan Carlos, ahora que la cosa estaba bastante tranquilita. Y por último, esto de Harry, que también, ya digo, no lo quieren en Estados Unidos. Donald Trump tiene fijación por Harry, ya le ha dedicado varios epítetos que dedica a él, ¿no? Que de repente sale hablando. El otro día, ese presidente es un cocainómano, a estos me los voy a cargar, no me gusta que hagan esto, no me gusta que hagan lo otro. No sabemos, parece esto un episodio de La Dimensión Desconocida, ¿no? Del niño ese que si no se hacía lo que él quería, provocaba tragedias en sus cercanos, que tenían que estar callados y tratarlo con excesivo mimo para que no ocurriese nada. Fuerte, ¿no? Pues madre mía, cómo hemos empezado 2026. Bueno, no sé si os gusta este formato de unir noticias, pero yo creo que como ahora se están llevando tanto los vídeos largos, si funciona pues lo seguiremos haciendo así. Si no, pues vídeos cortos, pero es que estoy viendo que vídeos cortos no están funcionando, no sé por qué. Lo que queráis me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.